Bueno, vamos directos al grano. En este análisis vamos a desgranar los aterradores eventos del 24 de mayo de 1941 en plena batalla del Estrecho de Dinamarca. Una historia brutal que mezcla, por un lado, el máximo poderío industrial de una época y, por otro, la inmensa fragilidad del ser humano frente al implacable escenario del Atlántico Norte. Fijémonos bien en este número, 3. El impacto inicial de esta cifra es sinceramente desgarrador. De una tripulación enorme de 1.418 hombres a bordo del buque insignia de la Royal Navy, este número tan pequeño representa a los únicos supervivientes. 3. Es una estadística que pone los pelos de punta y nos obliga a preguntarnos de inmediato: a ver, ¿cómo es posible que ocurra una catástrofe naval tan absoluta en cuestión de minutos? Sección 1. El orgullo de la Marina. Para entender el enorme impacto de esta tragedia, primero tenemos que hacernos a la idea de la escala colosal de este monstruo, el último crucero de batalla construido por la Marina Real. Y la verdad es que su legendaria fama estaba más que justificada. Hablamos de 42.100 toneladas de desplazamiento y 263 metros de eslora, o sea, una auténtica ciudad flotante. Cuando se entregó oficialmente en 1920, el HMS Hood era el buque de guerra más grande del mundo, impulsado por 24 calderas que lo propulsaban a 30 nudos, vamos, unos 60 kilómetros por hora. Se le consideraba un auténtico titán de los mares. El típico barco que casi todo el mundo pensaba que era literalmente insumergible. Pero claro, la guerra cambia las reglas del juego y la historia da un giro de 180 grados. Pasamos a la sección 2, la cacería del Bismarck. Lo realmente fascinante aquí es la cronología. Esa tensa ruta de intercepción a toda máquina trazada por el vicealmirante Sir Lancelot Holland contra la escuadra alemana. Todo empezó a torcerse a las 2 de la madrugada, cuando una tormenta de nieve cegadora dejó sin radar al buque británico que los perseguía, el HMS Suffolk. A partir de ahí, todo dependía de la vista. Y por fin a las 5:35 de la mañana se da la voz de alarma visual, alarma verde a estribor 40. Ese fue el detonante que desató la desastrosa confrontación, llevando a disparar las primeras salvas a las 5:52. Y aquí llegamos al punto de inflexión. Todo se reduce a un error humano bajo una presión inimaginable. En medio del caos inicial, el vicealmirante Holland cometió un fallo táctico fatal. Ordenó concentrar el fuego de la inmensa artillería del Hood contra el barco equivocado, el Prince Eugen, ignorando por completo a la verdadera y gran amenaza, el Bismarck. Para colmo de males, el espeso humo marrón de la cordita de sus propios disparos cegó rápidamente la plataforma de la brújula. Básicamente, estaban disparando a ciegas. El resultado de esa confusión fue el peor de los escenarios posibles. Lo que nos lleva a la sección 3, 3 minutos fatales. El Bismarck no perdonó. Su fuego cayó en picado, impactando con una precisión letal justo en la base del mástil principal del Hood y haciendo que la munición que estaba encubierta comenzara a estallar. Tras un destello cegador que iluminó todo el océano, el inmenso buque perdió el control. El timonel gritó, y cito textualmente: «Se ha perdido el timón, señor». El navío se inclinó drásticamente a babor en un silencio que debió ser sobrecogedor. Nadie dio jamás la orden de abandonar el barco. No hizo falta. Toda la tripulación sabía, con una frialdad espantosa, que todo había terminado. Y así volvemos a este número incomprensible. 3. Esos son los minutos exactos que tardó aquel leviatán de acero de 42.000 toneladas, comandado por el capitán Ralph Kerr, en partirse violentamente por la mitad y hundirse bajo las olas heladas del Atlántico. Ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Una maravilla tecnológica de la época borrada del mapa en menos tiempo del que tardamos en prepararnos un café. Al desaparecer el majestuoso buque, la historia militar da paso de golpe al instinto de supervivencia más primario. Sección 4. Supervivencia en aguas heladas. El testimonio del joven señalero Ted Briggs es sencillamente brutal. Él contaba cómo la tremenda succión del barco, al hundirse, lo arrastraba hacia la oscuridad, sintiendo que los pulmones le iban a explotar. Pero sorprendentemente, describe una sensación casi pacífica justo antes del final. Dijo: «El agua era una cuna apacible, me mecían hasta quedarme dormido». Por suerte para él, una repentina y misteriosa burbuja de aire submarina lo escupió de vuelta a la superficie, salvándole la vida. Por otro lado, la experiencia del marinero Bob Tilburn nos muestra el puro horror físico de la situación. Tilburn saltó hacia el castillo de proa para esquivar una lluvia literal de escombros de acero candente. Una vez en el agua, se enredó con unos cables. Imaginemos la desesperación del momento. Su única salida fue sacar un cuchillo bajo el agua y cortar violentamente su propia bota de marinero, que se había enganchado con el mástil, para no ser arrastrado al abismo. Y el tercer milagro es el del guardia marina Bill Dundas. Este hombre tuvo que abrirse paso luchando contra un amasijo de hierros que se hundía a toda velocidad.
Su relato cuenta cómo pateó el cristal reforzado de una ventana de estribor con todas sus fuerzas hasta hacer un agujero por el que colarse, justo en el instante en que el océano helado se lo tragaba. 3 experiencias al límite extremo, marcadas por fracciones de segundo. Varias horas después del desastre, por fin llegó la salvación a través del destructor HMS Electra. Guiado por los gritos desesperados y roncos de Dundas, el Electra detuvo sus motores en medio de la zona cero y logró rescatar del mar a estos 3 hombres. Estaban completamente entumecidos, en estado de shock y aferrados a unas basas minúsculas. De ahí, los llevaron a toda prisa a un hospital militar en Reykjavik. Mientras los supervivientes eran rescatados, en Londres la conmoción se transformó rápidamente en rabia. Sección 5. El hundimiento del Bismarck. La directiva del primer ministro británico Winston Churchill fue tajante y furiosa. Su orden se resumió en una frase contundente: hundir al Bismarck. Así de claro. Esto inició una cacería implacable por todo el vasto océano Atlántico. No había otra opción. El objetivo era vengar a toda costa el orgullo herido de la Marina Real. Y vaya si lo ejecutaron. Fue una operación en 2 pasos definitivos. Primero, el 26 de mayo, una oleada de aviones torpederos del Ark Royal logró lo impensable. Un impacto de suerte que inutilizó el timón del Bismarck, dejándolo sin capacidad de giro. Y a la mañana siguiente, a las 10:40, acorazados británicos lo rodearon y lo barrieron con fuego pesado. El Bismarck sufrió exactamente el mismo destino que el Hood. Se hundió, llevándose la vida de 2.400 hombres, de los cuales únicamente sobrevivieron 118. Al final, toda esta tragedia envuelta en acero y fuego nos deja con una reflexión casi obligada. A 2.800 metros de profundidad, ¿qué queda realmente de la ingeniería humana cuando estos gigantes indestructibles fallan? Es una pregunta que resuena con mucha más fuerza si recordamos el hallazgo del pecio del Hood en el año 2001. Ted Briggs, uno de aquellos 3 milagrosos supervivientes, bajó con la expedición del explorador David Mearns para depositar una placa en las frías profundidades. Un homenaje a sus 1.415 compañeros caídos. Un final verdaderamente conmovedor que nos demuestra que mucho después de que caigan los colosos mecánicos, lo que de verdad perdura es la memoria del sacrificio humano. Nos hace pensar, ¿verdad? Y con esto cerramos el análisis de hoy.